Buenas tardes. Vamos a desarrollar la clase que corresponde al día de hoy, que es directamente, vamos a terminar lo que corresponde a piso plano. Entonces, para eso voy a compartir directamente lo que vamos a desarrollar. Bueno, entonces directamente vamos a analizar. Habíamos dejado pendiente en la clase anterior directamente nuestro diagrama del momento flector y el momento torsor. Nosotros habíamos terminado directamente sin corregir el diagrama de momento flector y el diagrama de momento torsor. El problema pedía determinar la línea de influencia del momento flector en este punto y directamente lo que nosotros hacíamos le dábamos un momento unitario. Pero ¿qué pasa? El método Muller-Verlaud me dice que cuando pide la línea de influencia de un efecto como ser el momento flector, lo que yo tengo que hacer es darle un giro por flexión igual a la unidad. Y nosotros le dimos solamente un momento unitario. Por lo tanto, estos diagramas finales que salen en función a las incógnitas cinemáticas, los calculamos teniendo en cuenta que hay un error que se tiene que corregir. ¿Por qué? Porque ya no es el valor real del diagrama de momento flector final ni el momento torsor final. Entonces lo que tenemos que hacer es combinar por sí mismo la flexión, que es el diagrama que tenemos acá, la ABC, y la torsión por sí mismo, y en función a eso calcular lo que se llama el factor de corrección o la escala elástica. Factor de corrección o la escala elástica. Entonces directamente una vez corregido, directamente una vez determinado el giro, porque cuando nosotros aplicamos momento en el punto A, lo que estamos queriendo calcular es el giro que se da en A. Entonces directamente calculamos el giro en A para un momento unitario. Y ese giro en A me sale 0,001212. Por lo tanto, para calcular el factor de corrección, que es lo que realmente tenemos que utilizar en el punto A, es hacer una regla de 3. Para m igual a 1, calculamos el giro, que sale 0,001212. Y para un giro igual a la unidad, nos sale un momento directamente que es el verdadero valor de momento que tendríamos que utilizar en vez del valor unitario. Entonces directamente hacemos 1 sobre el giro. Entonces 1 sobre el giro es el factor de corrección, que sale 821,45. 821,45 directamente sale el valor de lo que tenemos que corregir para la flexión y para la torsión. Entonces acá vemos directamente para la flexión sin corregir, acá vemos la torsión sin corregir. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar por 821,45 todos los términos de flexión y de torsión. Entonces acá vemos directamente el momento flector corregido y el momento torsor también corregido. Entonces ya tenemos diagrama de momento flector corregido y el momento torsor corregido. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el descenso nodal. El descenso nodal que se da en el punto B. En el punto B, para la cual aplicamos una carga P igual a la unidad sobre la isostática fundamental. Entonces lo que yo voy a hacer es considerar directamente en los tres puntos A, B y C apoyo simple o apoyo del primer género. Y voy a aplicar ahí mi carga P igual a la unidad, que es justamente lo que estamos viendo en este punto. Acá está, P igual a la unidad, y vamos a calcular directamente en el diagrama de flexión. Vamos a ver que el resorte en el estado virtual, directamente la fuerza del resorte linealmente
es directamente igual a la unidad. Ese es el valor directamente de la fuerza en el resorte. Y esa fuerza en el resorte ya tenemos calculado. Entonces hay que combinar con directamente el estado corregido de flexión y el estado corregido de torsión. Entonces acá tenemos directamente la fuerza axial para la flexión que tenemos que calcular y directamente para la torsión, en donde esa fuerza sale 141,119, la fuerza reactiva en el resorte. Y esos dos tenemos que combinar. ¿Por qué? Porque tenemos dos fuerzas que vienen a ser igual a la fuerza del resorte por la fuerza del resorte directamente en el estado virtual y todo eso dividido acá. Y directamente ahí nosotros podemos determinar lo que se llama deflexión del punto D. Es decir, calculamos la deflexión del punto D. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo determinar la elástica para la barra AB y para la barra BC. Entonces lo que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta la elástica de deformación, que es esto que está acá, la elástica de deformación, cuando los dos vínculos no se mueven, sabemos que el momento flector viene a ser X por 1 menos X por L. Este diagrama tenemos que combinar con el diagrama del momento flector final corregido. Entonces, esta se combina con ese diagrama del momento flector corregido. Y teniendo en cuenta de que uno de los apoyos también sufre deflexión vertical, que es lo que calculamos a través de la fuerza en el resorte en el estado virtual y en el estado final, entonces directamente conocemos el descenso nodal. Y aplicamos la combinación de la deflexión debido a la combinación de diagrama de momento flector, que corresponde a la deformada. Y a eso le sumamos directamente el valor del descenso nodal para una carga unitaria, sabiendo de que el camino directamente tiene deflexión o tiene descenso nodal. Y hacer la relación, la regla directamente, que es deflexión debido al descenso nodal de uno de los vínculos más la deflexión, que es la deformada. Se suman los dos y directamente vamos a determinar la elástica, que en este caso vemos esto, y directamente acá vemos la viga AB, su diagrama de momento flector, acá está, que es X por 1 menos X por L. Directamente ese sería para la barra AB. Entonces ahí tenemos la deflexión, que es, nosotros le denominamos la deformada. No estamos considerando los descensos nodales. Pero ahora lo que vamos a hacer es considerar el descenso nodal del punto B y sumarle a lo que habíamos calculado anteriormente. Se suma directamente haciendo una semejanza de triángulo. Vamos a tener lo que la deflexión o el descenso nodal es a la longitud de la viga AB, directamente como la posición genérica, que viene a ser AB', directamente es a la deflexión en una posición genérica. Y sumamos esos dos. Sumamos esos dos y de la misma forma tenemos para la otra barra, que es la barra BC. Sumamos las deflexiones y tenemos la deflexión final. Entonces, de esa manera calculamos la elástica del camino de carga, del momento flector en el punto A. Entonces, directamente aplicamos ese concepto, que es lo que habíamos visto ya directamente en estructura 2, y de esa manera calculamos la elástica de deformación para la barra AB y para la barra BC. Para la barra AB, teniendo en cuenta la deformada y la deflexión del punto o el descenso nodal del punto D. El efecto de los dos se suma y se calcula la elástica en el tramo AB.
De la misma forma procedemos con la barra BC, la barra BC. Y esa barra BC también tiene deflexión en B. Entonces, de la misma forma tenemos que proceder y calcular la línea de influencia para ese tramo BC. Y de esta manera calculamos directamente el diagrama que corresponde a la elástica de deformación para un tren de carga unitaria. Y si tenemos un tren de carga de acuerdo a las normas internacionales, en donde las ruedas están separadas a una determinada distancia, entonces tenemos que buscar la máxima solicitación para la flexión directamente en la parte AB y en la parte BC. Entonces solamente colocar las cargas que tenemos en la parte delantera del camión tipo que vamos a utilizar y directamente donde se encuentra el chofer, que es la parte delantera, lleva menos carga. Podemos considerar que es 40 kilonewton. Entonces 40 kilonewton, mientras que la intermedia va a ser 160 kilonewton y la parte trasera va a ser 160 kilonewton. Y de esa manera nosotros tenemos calculado directamente el máximo momento flector positivo y también si hubiese el máximo momento flector negativo. Entonces, ese es el criterio que tenemos que tener en cuenta para calcular directamente el máximo momento flector positivo y el negativo. Entonces, de esta manera concluimos con lo que corresponde a línea de influencia de momento flector en A. De la misma forma, podríamos proceder si es que nos pedía la línea de influencia del momento torsor. Lo que hay que hacer es liberar el efecto de torsión, permitirle que gire por torsión libremente. Y aplicamos el mismo concepto que hacíamos en estructura 2, de la misma forma. Entonces, de esta manera terminamos la línea de influencia para el caso de un piso plano. El caso de un piso plano. Y vamos a ver directamente el caso que tengamos una estructura que viene a ser un pórtico plano. ¿Cómo debemos proceder? Entonces vamos a irnos directamente a un ejemplo para pórtico plano. Vamos a ver el caso de pórtico plano. Y vamos a ver, este es un problema que vamos a determinar. Me pide directamente línea de influencia para el pórtico plano. Y este es el gráfico que nos dice obtener la línea de influencia del momento flector en la sección MM. En esta sección MM, sabiendo que el tren de carga circula por la barra 5, 6, 7. O sea que si circula sobre la barra 5, 6, la barra 6, 7, y también tenemos que tener en cuenta el extremo del voladizo, que tenemos que calcular el descenso nodal. Bueno, entonces tenemos la estructura pórtico plano y directamente lo que tenemos que hacer es romper el vínculo capaz de transmitir el efecto cuya línea de influencia nos pide en el problema. Entonces yo lo que voy a hacer es rompo el vínculo en el cabezal de la columna porque pide línea de influencia a la sección MM. Entonces le doy libertad para que gire porque me pide línea de influencia del momento flector. Entonces pongo un momento flector unitario y aplico el concepto del método de los desplazamientos para la estructura indicada. En primer lugar, tenemos que fijarnos de que al romper el vínculo directamente hay que ver que la estructura sobre la cual recorre la viga no tiene cortante en el cabezal de la columna. Al no tener cortante en el cabezal de la columna, directamente hay que tener en cuenta de que en ese punto, como no se tiene la cortante, entonces podemos decir de que el diagrama de momento flector para el momento flector unitario sobre la barra, que sería la barra 3, la barra 2, la barra 1, directamente el diagrama de momento flector va a ser una constante.
una constante para el tramo 3 y del punto del nudo 4 al nudo 2 empieza con ese mismo valor del momento, pero llega a 0. ¿Por qué? Porque el punto 2 directamente es una articulación simple. Entonces lo que tenemos que ver es directamente en función a esa carga unitaria, ver las incógnitas cinemáticas que tenemos en la estructura. La incógnita cinemática que tenemos en la estructura. Entonces acá ponemos la carga m igual a 1 por condición de Müller-Rhelau. Se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da directamente un momento unitario. Pero Müller-Rhelau nos dice que hay que darle momento, desplazamiento o giro directamente igual a la unidad. Giro de flexión. Entonces le ponemos m igual a 1. Ese momento igual a 1, directamente uno trabaja sobre la columna, donde tenemos el triarticulado. Y el otro momento trabaja sobre la viga sobre la cual transita el camión tipo. Entonces tenemos esta situación. Nuestra incógnita cinemática, ¿cuáles serían? Al no tener acá cortante, entonces directamente, si nosotros analizamos la zona que corresponde al triarticulado, directamente vamos a tener un giro en el punto que es el punto 6, el nudo 6. El nudo 6 va a tener un giro. Un giro. No puede tener desplazamiento porque no tiene cortante. Porque eso sacamos de la compatibilidad. La compatibilidad nos dice de que al no haber cortante no puede haber desplazamiento. Entonces, la única incógnita para nosotros, para nuestro estudio, por el método de los desplazamientos, es la R1 que estamos indicando acá. Solamente hay una incógnita cinemática. Es decir, si podríamos también analizar R1, podemos analizar también un R4, que sería directamente en el nudo del triarticulado, y directamente podemos darle un desplazamiento y calcular el problema. Calcular el problema, ¿verdad? Directamente, pero como el problema condiciona utilizando la menor cantidad de incógnitas cinemáticas, entonces acá la única incógnita es R1. R1. Entonces este es el estado en donde tenemos nuestra incógnita cinemática. Entonces para eso directamente vemos de que sobre la viga en donde está empotrada el voladizo, hay una carga momento igual a 1. Un momento igual a 1 que es en el punto 7. Entonces en el punto 7 tenemos un momento igual a 1. Ese momento igual a 1 que lo tenemos en el sentido directamente horario, me genera un momento también en el sentido horario. Momento en el sentido horario. Por lo tanto, ese valor de momento, porque es un simple empotramiento, entonces tenemos directamente que indicar de que el momento que me sale en el punto 7 es igual a 1/2. Y formamos la ecuación. Formamos la ecuación en donde en el punto 7 a la izquierda tenemos un simple empotramiento. Entonces 3EI sobre la longitud de la viga directamente, que es la viga 5,6. Después tenemos directamente otra rigidez para ese giro que viene a ser igual también a 3EI sobre la longitud de la barra 6. La barra 6. Y al tener la rigidez correspondiente a la barra 5 y a la barra 6, multiplicamos por la incógnita cinemática e igualamos a 1/2. 1/2 que sale directamente así como está indicado en el gráfico. Y de ahí calculamos la R1. De ahí calculamos la R1 que sale 0,0000457 radianes. Entonces eso es lo que sale en cuanto se refiere a R1. Y para ese R1 directamente nosotros tenemos que tener en cuenta que hacer lo que se denomina
el factor de corrección. Entonces, haciendo el diagrama para el momento igual a 1, que acá es 1, directamente calculamos los momentos flectores izquierdo y derecho del nudo 7. Izquierdo y derecho del nudo, creo que es el nudo 6. Entonces, directamente calculamos el momento que me sale 0,286 a la izquierda del nudo 6. Y calculamos también el momento para verificar a la derecha del nudo 6 y me sale 0,286. Mientras que el momento directamente en el nudo, que viene a ser directamente sobre el cabezal y correspondiente a la viga, que corresponde a la viga 7, nosotros podemos decir a la barra 6, en el nudo 7, podemos decir que el momento vale 1. Entonces, ese valor de 1 igualamos al valor de 0,286. Mientras que el valor 1 que tenemos sobre el triarticulado es 1 y baja constante porque no tiene cortante. Baja como una constante y esa constante después termina en 0. ¿Por qué? Porque tenemos directamente una articulación simple. Entonces tenemos, este es el diagrama de momento flector para esa carga unitaria. Entonces, con la incógnita cinemática que calculamos, la R1 que utilizamos para calcular el 0,286, 0,286 a la izquierda y a la derecha respectivamente del nudo 6. Y tenemos este diagrama. ¿Qué hay que hacer ahora? A nosotros nos pedía el problema determinar la línea de influencia del momento flector en el cabezal de la columna. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle un giro igual a la unidad. Pero nosotros le dimos directamente un momento, ¿verdad? Una pareja de momentos igual a la unidad. Entonces, con ese concepto lo que vamos a estar calculando es calcular directamente el giro en el cabezal de la columna, del triarticulado y de la viga sobre la cual transita el camión, la rueda del camión. Entonces, directamente lo que tenemos que hacer es combinar este diagrama que sale para m igual a 1 por sí mismo, y nos va a salir el giro que se produjo, que es 0,002652. Directamente, ese es para un m igual a 1. Y ahora decimos, para giro igual a 1, vamos a ver cuánto es el factor de corrección directamente o la escala que hay que considerar de corrección. Y sale 3.770,88 kilonewton por metro. Me sale el momento flector, que es la que tenemos que utilizar en vez de m igual a 1 para que el giro sea igual a la unidad. Este es el valor que hay que utilizar entonces para que el giro sea igual a la unidad. Entonces el diagrama que había salido, que es lo que estamos teniendo acá, hay que multiplicar completamente con ese valor que es 3.770. 3.770 y tenemos en ese caso el diagrama que corresponde directamente a la pieza que tenemos corregido. Y al corregir directamente, nosotros podemos decir de que este multiplicado por todos esos valores tenemos un diagrama similar a esta, en donde este 1 se transforma en 3.770,88. O sea que este 1 es 3.770,88. Acá es 3.770,88. Acá 3.770,81. El 0,286 hay que multiplicar por 3.770,88. Y tenemos el diagrama corregido. El diagrama totalmente corregido. Al tener ese diagrama totalmente corregido, nosotros podemos calcular el descenso nodal, el descenso del extremo del voladizo. Aplicamos una carga P igual a 1. P igual a 1 sobre la isostática fundamental. Ojo, sobre la isostática fundamental utilizando la carga unitaria método de la fuerza. No aplicar integración y calcular la pendiente de la recta tangente a la curva. No hacer derivada, sino que aplicar una carga P igual a 1 en ese punto y en función a esa carga P igual a 1
directamente nosotros vamos a tener un diagrama sobre la isostática y combinamos con el diagrama corregido, Y al tener el diagrama corregido, directamente nos sale que el descenso nodal directamente es 0,13788. O sea que ya está corregido y me sale directamente 0,13788. Entonces, para el descenso nodal ya tenemos definido. Y ese mismo valor nos vamos en 7 y en 7 sabemos de que no existe descenso nodal. Entonces unimos y es una línea recta. ¿Por qué? Porque luego la hizo una isostática. Es una isostática. Y de acuerdo a lo que estamos viendo en el ejercicio, ninguno de los extremos de la barra no sufre descenso nodal entre directamente el 5, el 6 y el 7. Solamente el extremo dobladizo es la que sufre descenso nodal. Y la calculamos una vez que corrijamos el diagrama. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Directamente en el tramo 6-7 tenemos el diagrama final corregido, que es corregido esta. ¿Y con qué tenemos que combinar esta? Con el triángulo para una viga simplemente apoyada que corresponde a este dibujo que tenemos acá. Acá está el diagrama, directamente una viga simplemente apoyada, de momento fluctúa en una posición genérica de la rueda, que es X por 1 menos X por L. Eso sería directamente el momento flector. Momento flector que es X por 1 menos X por L. Y ese momento flector voy a combinar directamente con este diagrama corregido que tenemos, en donde esto tiene que estar corregido. El corregido es la que tenemos que combinar. Combinamos y directamente esa combinación nos da esa elástica que tenemos acá. La elástica que tenemos acá, que es hacia abajo porque sale positivo. Directamente. Y después en el otro tramo utilizamos el diagrama que tenemos corregido acá. Tiene que ser el corregido del 0,286 por 3770,88. Esa es la que tenemos que utilizar acá. Y ese combinamos con la viga simplemente apoyada, cuyo momento flector es X por 1 menos X por L. Entonces, en ese caso, la combinación me da directamente este diagrama de momento flector. Todo esto es la línea del momento flector directamente en el cabezal de la columna. O sea, línea de influencia del momento flector en el cabezal de la columna, en donde pusimos M igual a 1, pero lo que tenemos que poner es que el giro es igual a 1. Entonces, directamente, como colocamos en el cabezal de la columna M igual a 1, ya podemos decir de que esta es la elástica que estábamos esperando. Y ahora, como esto es para una carga P igual a la unidad, ahora traemos el tren de carga. Por ejemplo, podemos utilizar un tren de carga en donde 3 ejes, en donde uno de los ejes, donde está el chofer, lleva 40 kilonewton. El intermedio, el eje medio, lleva una carga de 160 kilonewton. Y el extremo lleva una carga de 160 kilonewton. Entonces, directamente esa carga la colocamos en la zona del voladizo y vemos el máximo momento flector en ese tramo, que es en la zona del voladizo. Por ejemplo, podemos colocar el 0,1379 y multiplicar por 160, que es la parte directamente que corresponde a la parte delantera, directamente en donde esa viga están separadas 2 metros, 4 metros y 3 metros. Entonces el 160 lo multiplicamos por el valor del voladizo, o sea, es 0,1379, momento negativo. El momento negativo máximo en este tramo es 160 por 0,1379. Las otras ruedas caen directamente en tramos en donde nos va a dar menor valor, entonces solamente consideramos el efecto de una rueda sobre la estructura. Ahora, ese mismo camión lo traemos en la zona que corresponde a la barra directamente de nudo 6 y 7.
colocamos directamente las cargas 160 a los 2 metros y buscamos a otros 2 metros de distancia de separación, buscamos la deflexión y de ahí vemos el máximo momento positivo. Y tenemos el tercer tramo en donde también el momento es negativo y para calcular el máximo momento negativo, en ese tramo procedemos de la misma forma que la del voladizo. Entonces directamente para el tren de carga indicado en el problema, directamente la máxima solicitación la tenemos que ver 2 negativos y de esas 2 negativas hay que calcular el máximo momento flector negativo. Después del intermedio calculamos el momento flector máxima positivo. Y ahí tenemos terminado directamente el resultado final, ¿verdad? Para determinar la situación de más desfavorable, momento máximo positivo y momento máximo negativo. Entonces, de esta manera terminamos esta figura que vemos acá. Entonces, hay que tener en cuenta que directamente acá lo fundamental es que tenemos una sola incógnita que es el giro en 1. ¿Por qué no hay desplazamiento? Porque para que haya compatibilidad no existe cortante, entonces no tendría sentido en poner como incógnita cinemática desplazamiento, que sería la horizontal. Y esa cortante en ese punto como es 0, directamente no generaría ningún momento flector en este punto que es el nudo que corresponde al 4. Entonces, la única incógnita que tenemos acá es la R1. Y esa es la que tenemos que utilizar en este problema directamente. Entonces, estos son los criterios que hay que tener en cuenta para resolver el problema. Una sola incógnita. Bueno, podemos ver otras situaciones. Por ejemplo, acá también pide obtener la línea de influencia del momento flector en el nudo 4. En el nudo 4. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estas son propiedades que hay que tener en cuenta cuando vamos a resolver una estructura. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Directamente, como no tiene cortante en la parte del triarticulado, que sería en la parte superior, al no tener cortante, no puede tener momento flector en el nudo 4. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede tener línea de influencia del momento flector en 4. Y directamente esa es la conclusión a la que hay que llegar. Como no existe cortante, no puede haber momento flector en 4. Y como el problema pide línea de influencia del momento flector en 4, en el nudo 4, la línea de influencia del momento flector en 4 es igual a 0. ¿Por qué? Porque no existe cortante directamente en el cabezal de la columna en 7. Entonces, directamente esa es la respuesta. Y su puntaje vale 6. 6 puntos vale este tema. Entonces, hay que cuidar estos detalles. Otro tema a tenerlo en cuenta. Acá está la solución. Y otro tema a tener en cuenta es directamente el caso que tengamos un piso plano. Un piso plano, vamos a ver si no lo tenemos acá. Acá tenemos un piso plano. Un piso plano en donde hay varias incógnitas si no lo vamos a analizar. Pero hay que analizarlo siempre porque puede ser que existan propiedades. Y realmente existen propiedades. Por ejemplo, nosotros tenemos que el problema nos dice que tenemos la línea de influencia del esfuerzo axial en el tensor 1. El esfuerzo axial en el tensor 1 y nos da la línea de influencia sobre la viga sobre la cual transita la carga. La viga 1, la viga 2, la viga 3, la viga 4 y la viga 5. Entonces, esa línea de influencia para la tensión 1 es lo que está indicado acá. Directamente. Su valor numérico está acá en la tabla. Esta tabla su valor numérico es la que tenemos que colocar acá para línea de influencia, que es esta. Y tenemos la longitud de las vigas también definido acá.
Pero ¿qué pasa? Me pide línea de influencia del tensor 2 y 3. La línea de influencia del tensor en 2 y la línea de influencia del tensor en 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en ese caso? Como pide línea de influencia del tensor en 2 y la línea de influencia del tensor en 3, entonces directamente hacemos sumatoria de fuerza en X y vamos a tener que la línea de influencia del tensor en 2 es igual a la línea de influencia del tensor en 3. Haciendo sumatoria de fuerza en la dirección vertical, vamos a tener que la línea de influencia del tensor en 2 más la línea de influencia del tensor en 3 menos la línea de influencia del tensor en 1 que ya tenemos, directamente en función a eso tenemos la línea de influencia del 2 y 3. Por lo tanto, la solución final es lo que tenemos acá, la ecuación con su correspondiente valores, ¿verdad? Y tenemos la línea de influencia que resulta que es esta que está acá, directamente. Entonces tenemos ahí resuelto el problema. Ahora nos pide en el tema 4 que calculemos la línea de influencia en donde directamente me dice determinar la línea de influencia del empuje vertical en 1. En el 1. Se poseen todos los datos de la barra y además se conoce la ecuación de la línea de influencia del momento flector en S. O sea que directamente podemos colocar acá una bisagra y en esa bisagra la línea de influencia directamente está definido de acuerdo a lo que tenemos acá. La línea de influencia del momento flector en S cuando la carga recorre 1, 2 y la línea de influencia en esa misma sección cuando la carga recorre el 2, 3. Acá tenemos su ecuación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos determinar? ¿Cuánto es la ecuación de la línea de influencia de la vertical en 1? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acá? Como yo tengo la línea de influencia del momento flector en S, SS, entonces voy a decir que el momento flector multiplicado, o sea que el momento flector equilibrante que se genera a través de la cortante en 4, podemos calcular. Entonces, la cortante en 4, ¿cuánto vale cuando la carga recorre unos 2? Directamente nosotros podemos calcular esa cortante. Y cuando la carga recorre 2, 3, también podemos calcular las cortantes. Y ahora tenemos que decir simplemente como la carga que circula sobre la estructura que es el piso plano es igual a la unidad. Entonces yo sé que la cortante en 1 más la cortante en 4 es igual a P igual a 1. P igual a 1 es la carga que recorre la estructura 1, 2, 3. Entonces de ahí directamente ponemos P igual a 1 menos la cortante en 4 me va a dar la línea de influencia de la cortante en 1. Y de esa manera ya directamente calculamos la cortante en 1, que es lo que está indicado. Acá está el gabarito para verlo tranquilamente, pero directamente es calcular la cortante. Acá está la cortante en 1 más la cortante en 4 menos la carga P igual a 1, que es la carga móvil, es igual a 0. Y ahí directamente llevamos la cortante y la carga móvil al otro miembro y vamos a tener que la cortante en 1 está dado por esta expresión. Momento flector 3 dividido la longitud 3 con signo negativo más 1. Y ese me va a dar la línea de influencia de la cortante en 1. Entonces ahí tenemos cuando la carga recorre el tramo 1, 2, ¿cuánto vale la línea de influencia de la cortante 1? Y cuando la carga recorre el tramo 2, 3, ¿cuánto vale la línea de influencia de la cortante directamente en 1? Pero hay que tener en cuenta que la carga recorre el tramo 2, 3. Y de esta manera tenemos resuelto el tema que había salido en el 2000, vamos a ver, en el 2020, 17 de diciembre de 2020. O sea, no hace mucho, ¿verdad? Hace aproximadamente 17 de diciembre. Vamos a ponerle más o menos hace un año. Esto es lo que había salido y es todo por propiedades y por concepto. Entonces no hay que descuidarse del examen final de que sea todo conceptual, así como se dio en esta situación.
Bueno, entonces, como no aparecieron tanta gente, voy a dejar grabado la terminación del piso plano y además la terminación de este tema anterior que lo resolvemos directamente con el gabarito completo. Entonces, de esa forma, liquidamos lo que corresponde a línea de influencia por el método de los desplazamientos. Nos vemos el próximo viernes y muchas gracias por todo.